Amigos de últimas noticias de hoy. Solo quedan 24 horas hasta que los pagos directos automáticos por un valor entre $1,657 y $4,194 como pago máximo salgan beneficiando a más de 80 millones de estadounidenses que reciben el seguro social mensualmente, pues es el último pago de beneficios a la seguridad social para este mes de noviembre, el cual estaría llegando el día de mañana, miércoles, para 80 millones de beneficiarios. Y por último, estaremos hablando sobre pagos directos mensuales entre 600 y $1,200 para miles de estadounidenses del estado de California. Hablamos de una adjudicación de 25 millones de dólares que estaría apoyando diversos programas de ingresos básicos universales en todo el estado, el cual es un conjunto de pagos recurrentes que estarían dándose entre 12 a 18 meses mensualmente estos pagos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que está muy interesante. Este último pago de beneficios para seguridad social del mes de noviembre estaría llegando el día de mañana miércoles. Se pueden reclamar pagos por un valor máximo de hasta $4,194. Esto reciben las personas que decidieron esperar hasta los 70 años para reclamar sus beneficios del seguro social. El beneficio promedio para los jubilados es de $1,657. Con tan solo 5 semanas para el nuevo año, los beneficiarios del Seguro Social podrían ver también su nuevo aumento de pagos del 2023 por el nuevo COLA. Nos queda el restante del calendario para este 2022. Los destinatarios pueden recibir su dinero el segundo miércoles del mes, si es que su cumpleaños cae entre el primero y el 10 del mes. Si tú naciste entre el 11 y el 20, te estarían pagando el tercer miércoles del mes. Y para la última fecha, desde el 20 al 30, se le paga el cuarto miércoles del mes, que es el caso del día de mañana. El calendario restante es el siguiente. Para noviembre tenemos el último pago de mañana, 23 de noviembre. Luego nos viene diciembre de este 2022, un doble pago para el SSI. El primero sería el 1 de diciembre y el otro pago del SSI sería el 30 de diciembre. Ojo al dato, el pago del 30 de diciembre es el pago de enero del 2023, solo que se estaría adelantando por feriados. Luego tenemos el segundo miércoles 14 de diciembre. Luego tenemos el tercer miércoles 21 de diciembre. Y por último, cuarto miércoles 28 de diciembre. También hay que tomar en cuenta que el pago para el SSI de diciembre, el segundo pago que sería el 30 de diciembre, ya vendrá con el nuevo ajuste por costo de vida del 2023. Recordemos que el COLA se calcula con base en datos al índice de precios al consumidor por asalariados urbanos y trabajadores administrativos, que mide los cambios en el coste de los bienes y de servicios populares. El COLA para el 2023 ya se sabe que saldrá del 8,7%, lo cual estaría sumando unos $144 al pago promedio. Es el aumento que es el más alto desde el año 1981. Está destinado a ayudar a los beneficiarios a poder lidiar con la creciente inflación registrada en el año anterior y este 2022. Sin embargo, los jubilados deben haber trabajado en trabajos que sean aprobados por el Seguro Social durante al menos 35 años para poder recibir este programa y así obviamente demorar su reclamo lo suficiente. Y ahora hablaremos sobre los pagos directos mensuales entre 600 y $1,200 para miles de estadounidenses. Es un acuerdo bastante innovador. Como les explicamos antes, una adjudicación de 25 millones de dólares es lo que estaría apoyando los programas de ingresos básicos universales en todo el estado. Es un conjunto de pagos recurrentes. Los fondos se estarían distribuyendo hacia un total de 7 programas pilotos, y el estado que se estaría llevando estos fondos será ni más ni menos que California, según el Departamento de Servicios Sociales del estado.
El DDAs proporcionaría los fondos, mientras que el Urban Institute y la Universidad de California, Berkeley, liderarán las actividades. Los pagos directos mensuales oscilarán entre 600 y $1,200 y durarán entre 12 y 18 meses. Los montos y el periodo variarán según el programa UBI que usted esté interesado. ¿Quiénes son elegibles? Los pilotos financiados por el Estado tienen como objetivo reducir lo que es la pobreza y apoyar las necesidades básicas de los beneficiarios. Específicamente, se estaría enfocando en mujeres embarazadas o en transición fuera de lo que sería el cuidado de crianza. Estamos emocionados de lanzar estos proyectos piloto innovadores en todo California y queremos agradecer al gobernador y a la legislatura por otra inversión histórica en lo que sería la lucha contra la pobreza en California. Fueron las palabras de Kim Johnson, director del DHS, en un comunicado. Ahora bien, tenemos que saber cuáles son los programas específicos a los cuales nosotros podríamos postularnos. Cada programa individual será dirigido por una organización sin fines de lucro o de servicio social diferente. La elegibilidad del rango de ingresos y los condados exactos que estarán cubiertos aún no están claros del todo, pero aquí más o menos hay algunos detalles sobre cómo es que se verán estos programas. Para empezar tenemos a la organización Expecting Justice, que es de Heluna Health Public Health Foundation, el cual nos trae un monto de financiación de $5 millones, un total de participantes de 425 residentes, un rango de pago de $600 a $1,000 por mes por 12 meses. El grupo objetivo es efecto de las mujeres embarazadas por las disparidades de salud perinatal. Luego traemos a lo que sería la organización Inland Southern California United Way. Tiene un monto de financiación de $5 millones, un total de participantes de 650, un rango de pago de $600 por mes por 18 meses. El grupo objetivo es personas embarazadas y ex jóvenes de acogida. El siguiente grupo es la organización eFoster Inc., que tiene un monto de financiación de $4.76 millones, un total de participantes de 300 residentes, un rango de pago de $750 por mes por 18 meses, y un grupo objetivo que son las personas embarazadas y ex jóvenes de acogida. El cuarto grupo es la organización Consejo Nacional de Mujeres Judías de la sección de Los Ángeles, con un monto de financiación de $3.68 millones, un total de 150 residentes que podrían participar, un rango de pago de $1,000 por mes por 18 meses, y un grupo objetivo que son las embarazadas con diabetes. La siguiente organización es San Francisco Human Service Agency, con un monto de financiación de $3.3 millones, un total de 150 residentes que podrían participar, un rango de pago de $1,200 por mes por 18 meses, y un grupo objetivo que serían los antiguos jóvenes de acogida. La siguiente organización es la Colaboración Comunitaria de McKinneyville, que nos trae un monto de financiación de $2.35 millones, un total de 150 residentes que podrían participar, un rango de pagos de $1,000 por mes por 18 meses, y un grupo objetivo que son las personas embarazadas en general. Y por último traemos a la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura. Nos trae un monto de financiación de $1.5 millones, un total de 150 participantes, un rango de pago de $1,000 por mes por 18 meses, y un grupo objetivo que son los antiguos jóvenes de acogida.